floor to Dora Maria Telles, former member of the Sandinista National Liberation Front and former health minister under the FSLN administration. You have the floor. Welcome to you, Mrs. Dora Maria Telles. Muchísimas gracias, Presidenta Med, y muchísimas gracias a la delegación para Centroamérica del Parlamento Europeo. Yo también quiero agradecer personalmente a Javier Nar porque él fue mi padrino, el que mantuvo visible mi situación y que eso pues jugó un papel importante. Yo les quiero decir que cada visita familiar en que mi hermano me contaba lo que ustedes hacían, lo que hacía el Parlamento Europeo, lo que hacía cada país de Europa, era un acompañamiento, una manera de no sentir soledad, una manera de sentirnos acompañados y una manera de sentir de que esa posición de resistencia que yo tenía, que teníamos todos los que estábamos ahí en el Chipote, en la Dirección de Auxilio Judicial, servía para que los ojos del mundo estuviesen mantenidos sobre Nicaragua. De manera que yo expreso mi profunda gratitud a ustedes, a lo que han hecho en este periodo y a lo que siguen haciendo por nosotros los nicaragüenses. Y bueno, Javier, con mucho cariño. Yo quiero también contarle de que en el juicio que se me siguió a mí y por el cual fui condenada, una de las dos pruebas que presentó el régimen en mi contra fue un segmento de la grabación de la reunión de marzo que sostuvimos con esta delegación en el año 2021. Así es que, pues, ahí les dejo esa historia. Llegamos a Estados Unidos básicamente de sorpresa, porque, pues, a pesar de que habían en diciembre y enero cambiado un poco las condiciones carcelarias, habíamos podido ver a los familiares, quienes tenían hijos habían podido ver a sus hijos e hijas. De todas maneras siempre fue una sorpresa hasta que nos encontramos pues básicamente en el aeropuerto. Ahí llegamos 222 personas, de las cuales 32 somos mujeres y 190 hombres, de 11 penales distintos dentro del país. Una gran parte de la Modelo, la cárcel donde están la mayor parte de los hombres, estaban ahí, en el Chipote, donde había otro grupo también grande, y el resto pues en lo largo de todo el país. Este es un grupo, pues ahora estamos repartidos en distintos estados en los Estados Unidos, unos en mejores condiciones que otros, algunos tenemos familiares, otros no tienen a nadie, ¿verdad? En condiciones de alojamiento de corto plazo, en condiciones que pueden volverse precarias en cualquier situación. Hay por lo menos unos 40 personas que son, o somos, ahora ya me meto en la cola yo de la tercera edad, y una gran parte del grupo de los 222 que no habla idioma inglés y que su inserción en la sociedad estadounidense puede ser bastante compleja. Pero bueno, hasta ahora estamos todos tramitando permisos de trabajo, con dificultades grandes de salud física, salud mental. Hay una parte muy importante de quienes salimos de la cárcel que tiene problemas de insomnio, problemas de ansiedad, angustia, depresión, una situación de preocupación y angustia por su familia dentro de Nicaragua que no pueden salir legalmente. Los niños y las niñas no les dan pasaporte porque sus padres ya no existen en el registro civil. Cuando fuimos desnacionalizados también nos borraron del registro civil. Entonces los permisos que dan para que puedan salir niños o niñas y conseguir pasaportes simple y llanamente son inválidos, de tal manera que hay una corriente de salida de niños y niñas, hijos de estos personas que fuimos liberados por vía ilegal, por la frontera, ¿verdad? Por punto ciego, como le decimos nosotros, porque el gobierno se niega a conseguirle
el pasaporte porque no reconoce la autorización de un padre que fue desnacionalizado y fue expatriado. Y esta es una condición de angustia para gran parte de presas y presos que ven que su familia está en riesgo, que está siendo presionada, que está siendo amenazada, que no puede salir por las condiciones económicas y que también tiene dificultad de salir legalmente, pues, con sus documentos en regla porque el gobierno les impide esa salida. Entonces la situación actual de la mayoría de este grupo 222 tiene, digamos, estas dificultades económicas muy fuertes, este problema de angustia por la seguridad de las familias y además todas las dificultades causadas por la cárcel, de salud física, de salud mental, y la inseguridad y la incertidumbre para reajustar la vida en los Estados Unidos. Verá que es muy distinta. Algunos de ellos ni siquiera había viajado al municipio colindante de su condición, digamos que son algunos campesinos que no habían salido ni siquiera a una distancia demasiado larga de sus propias comunidades hasta que fueron metidos en la cárcel y que se encuentran ahora pues en una condición bastante compleja. Aquí se ha facilitado los permisos de trabajo, han buscado asistencia legal, se ha proporcionado a través de distintos apoyos, organismos, el propio Departamento de Estado, para que pueda llenarse los papeles y avanzar en el proceso de legalización en los Estados Unidos. Sin embargo, hay un problema que ya está básicamente identificado. Una parte muy importante de los 222 no va a poder sostenerse en el corto plazo. Y la condición con la cual nos ha aceptado los Estados Unidos, que es una visa humanitaria, no incluye, que da derecho al asilo y luego a la residencia, que es un trámite bastante rápido porque hay algunos que han recibido su permiso de trabajo, pero no es la condición de refugiados que les permitiría a las personas que están en peor condición, una vez identificadas, recibir algún apoyo para su reincorporación, para su reinserción en la sociedad o para su inserción en la sociedad estadounidense. Y lo mismo los países que han ofrecido la ciudadanía no va aparejada con el reconocimiento de una condición de vulnerabilidad en la que están la mayoría de las personas presas y presos que salimos el 9 de febrero hacia los Estados Unidos. Esa es, digamos, la condición general actualmente del grupo que fuimos liberados el 9 de febrero. Y obviamente está toda la parte de preocupación sobre las propiedades, ¿verdad? El borramiento de nuestro registro civil, o sea, prácticamente desaparecimos completamente de existencia en el país. Esto va aparejado a toda la angustia por la situación de las propiedades, de los bienes que cada persona ha tenido o tiene su familia o sus hermanos o hermanas o padres o madres, porque la política de daño colateral que el régimen de los Ortega ha seguido no solamente golpea a quienes ellos consideran están activamente en la oposición, sino que desde hace ya un tiempo importante ha estado golpeando a personas que están simplemente en los alrededores y que les sirve para establecer la condición de régimen de terror. Es decir, las personas saben que no importa lo que hagan o no hagan oposición al régimen, están corriendo un riesgo elevado, y eso explica la enorme migración de nicaragüenses hacia los Estados Unidos, hacia Costa Rica, hacia México, hacia Panamá, hacia España, que son, digamos, los países receptores más importantes de los migrantes nicaragüenses, porque no hay una condición de seguridad. Es decir, la condición de inseguridad en Nicaragua deviene principalmente del régimen de terror que implementa los Ortega Murillo a través de la policía, una policía política, ¿verdad?, que está totalmente instrumentalizada para la represión y que ha concentrado ahora su objetivo en la persecución de la Iglesia Católica. Es decir, Nicaragua ya se convirtió en un país en donde los viacrucis de la Semana Santa, que son característicos de esta época, están prohibidos. No pueden salir
de las iglesias hacia afuera, que ha sido lo tradicional, que se hagan afuera. El obispo Álvarez está en la peor de las condiciones en las cárceles en Nicaragua, junto con 37 presos políticos más. La persecución sobre sacerdotes, religiosas es completamente constante. O se les obliga al exilio, o se les impide la entrada al país, o se persiguen en sus cultos. La situación de Nicaragua es sumamente grave. Bueno, ustedes le han dado seguimiento, la conocen, y gracias a la acción de la Unión Europea, de Estados Unidos, de países de la Organización de Estados Americanos, de América Latina, y a la presión que se ejerce sobre el régimen, es que fue posible la liberación nuestra, y que yo considero que junto con la resistencia del pueblo nicaragüense puede hacer posible abrir las puertas a una transición a la democracia, que es muy difícil, toda vez que la opción del régimen sigue siendo implementar una política de terror. Pero alguna puerta se ha abierto con nuestra liberación. Ese es un indicador de que el régimen no ha soportado la presión, de que ha tenido que ceder en la liberación de presas y presos políticos incondicionalmente. Nosotros éramos rehenes para ser cambiados por la legitimidad, por el reconocimiento a la legitimidad del gobierno que emerge del fraude electoral de noviembre del 2021. Pero nuestra salida es el indicador del fracaso de la estrategia de cambiar rehenes por legitimidad que implementaban los Ortega Murillo. Y eso es muy importante, porque es la señal de que hay una presión desde dentro y hay una presión desde fuera que no están siendo capaces ya de sostener, y que a pesar de que el régimen de terror se mantiene, a pesar de que la represión crece en Nicaragua, a pesar de que las amenazas se multiplican, como por ejemplo con la lista de los 94 personas que ya estaban en el exilio y a los cuales le han confiscado sus propiedades, les han quitado la nacionalidad, lo han llevado a condición de apátrida. Es decir, a pesar de que eso continúa, hay una señal de que el régimen no está siendo capaz de soportar la presión. Y yo quiero repetir aquí lo que dije en marzo del 2021 y que fue presentado en el juicio en mi contra. El régimen de los Ortega Murillo solamente entiende, ¿verdad?, con señales firmes, contundentes, de que no va a ser tolerada sus violaciones a los derechos humanos, y que no va a ser tolerada la condición de régimen autoritario que se ha establecido en Nicaragua, con una completa corrupción del sistema judicial y un total involucramiento de la policía en el modelo de represión que se ha establecido. Yo quiero, no me quiero extender, pero quiero de nuevo agradecerle a ustedes, al grupo, por este acompañamiento, para mí muy importante, y para todos los que estábamos presos ahí y en las otras cárceles también, saber que estaban ustedes ahí, ¿verdad? Y saber con certeza total de que estaban alzando sus voces por Nicaragua, y que estaban alzando sus voces también por nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. It was very, very interesting and very important to listen to you. I didn't want to interrupt you. I hope we have a few minutes more from the interpreters, but I will give the floor immediately to Mr. Felix Maradiaga, University Professor Candidate for the Presidency for the Unidad Azul y Blanco. Apreciadas diputadas, apreciados diputados, ante todo quiero expresar mi profundo agradecimiento por el apoyo inquebrantable y decidido que han dado en todo momento para lograr nuestra libertad. Personalmente quiero agradecerles por recibir con tanto cariño y compromiso a mi esposa Berta Valle, también a Victoria Cárdenas, esposa de otro candidato que fue preso político, Juan Sebastián Chamorro, cada vez que ellas tocaron las puertas. Agradezco también a los eurodiputados que de forma muy generosa fueron nuestros padrinos en una campaña humanitaria para darnos voz cuando estábamos en ese lugar secuestrados. Mi padrino fue Gabriel Mato, a quien le hago también llegar un agradecimiento. Mi hija Alejandra, a quien yo no había visto por 3 años, mi esposa Berta y mi madre y yo no podremos nunca agradecerles por tanto cariño y apoyo. También quiero agradecer
la oportunidad que le han dado a Dora María y a mí de comparecer una vez más ante ustedes con el agridulce sabor de la libertad por vías de un destierro ilegal y sabiendo que todavía quedan más personas, 37, 38 personas presas, incluyendo Monseñor Rolando Álvarez, que sigue secuestrado en Nicaragua. Nicaragua sigue necesitando de su atención. El pueblo nicaragüense se encuentra secuestrado y no se avisora ninguna muestra genuina por parte del régimen de Daniel Ortega de avenirse a encontrar una solución cívica y pacífica, como lo hemos venido insistiendo desde el año 2018. A salir de la cárcel después de 611 días y 14 horas en ese calabozo, pude comprobar de manera personal y con horror la huella perversa del autoritarismo y cómo deja su impronta en todos los rincones del mundo con una estructura claramente coordinada. Yo le he venido llamando el ecosistema de dictadores. Así que a partir de la dura experiencia en esa cárcel de auxilio judicial, conocida popularmente en Nicaragua como la cárcel El Chipote, he podido también comprobar que el régimen de Ortega no tiene reparos en expresar su odio a cualquier persona o sector de la comunidad nicaragüense, sea donde sea, que intente detener los avances de la dictadura. Por ejemplo, durante los primeros 84 días de mi detención, estuve completamente aislado del mundo exterior, es decir, sin ninguna posibilidad de acceder ni a mi abogado ni a mi familia. Yo fui a dar voluntariamente mi testimonio al Ministerio Público y al salir del Ministerio Público fui golpeado salvajemente por la policía, llevado luego a las cárceles del Chipote. Los primeros días, 77 días de esa primera fase en aislamiento en solitario, condición que debo decir se mantuvo durante todo el tiempo para las mujeres, es decir, los hombres que estábamos ahí, después del aislamiento en solitario de algunos meses fuimos llevados a una celda compartida, pero las mujeres se mantuvieron en aislamiento solitario, mostrando una perversidad adicional para las mujeres que estaban en esa condición. Durante todo el tiempo se nos privó de luz solar, se nos privó de todo tipo de lectura, incluso insistencia en que se nos permitiera el acceso a la Biblia para los que somos creyentes u otro material de lectura para otras personas también se prohibió. Y una serie de revisiones de la celda, ellos les llaman requisas, de forma muy humillante constantemente. Interrogatorios incesantes por casi 14 meses, es decir, de los 20 meses que estuve ahí, se mantuvieron interrogatorios permanentes y gran parte de esos interrogatorios tenían que ver, como muy bien lo recordaba Dora María, precisamente queriendo entender que por qué hacíamos estas alocuciones a organismos internacionales como por ejemplo el Parlamento Europeo, la Unión Europea. A mí se me interrogó muchísimo, por ejemplo, por mi presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y algunos testimonios que había dado en foros internacionales. Pero en el Chipote estábamos arrestados no solo aquellos que nos hemos opuesto al Frente Sandinista toda la vida, también estaban ahí detenidos personas que en algún momento, como muchos nicaragüenses, creyeron en la revolución sandinista. Estaban también ahí secuestrados líderes universitarios, abogados. Mi propio abogado defensor fue arrestado y llevado a ese lugar durante muchos meses. Es parte de las 222 personas que posteriormente fuimos expatriados. Y también estaban ahí personas que incluso fueron muy destacadas en la lucha contra la anterior dictadura de Somoza. Por ejemplo, pude ver con mis propios ojos cómo la vida del general Hugo Torres se fue apagando poco a poco, a pesar de que él estaba pidiendo ayuda médica y murió en situaciones sospechosas. Hugo y yo, a pesar de venir de historias políticas distintas, como un gran caballero, siempre coincidió conmigo en la importancia de una oposición democrática que le diera voces a las distintas perspectivas políticas de Nicaragua. Y esa misma coincidencia existe en miles de nicaragüenses. Hoy la inmensa mayoría del pueblo de Nicaragua entiende que en Nicaragua no existe una disputa entre izquierdas y derechas. Hay un problema sumamente grave de aquellos que queremos los derechos humanos y aquellas personas que están violando los derechos humanos. Aquellas personas que queremos una Nicaragua democrática y aquellos que son la minoría, apoyando a una dictadura. Entonces es importante entender que el sufrimiento del pueblo de Nicaragua requiere de la solidaridad de todas las instituciones democráticas del mundo y de los actores internacionales al margen de las ideologías
y que sí apuestan por un mundo de respeto, por un mundo justo. Ese sufrimiento del pueblo de Nicaragua requiere ese nivel de atención, porque también hoy, como parte de ese ecosistema global de dictadura, sufrimos por una Ucrania atacada vilmente por un régimen que es aliado de Daniel Ortega. Sufrimos por las mujeres de Irán y por los hombres de Irán que han alzado su voz para defenderlas ante la arremetida asesina de un régimen que también es aliado de Daniel Ortega. Hoy sufrimos por el valiente pueblo cubano que pese a la represión tiene un saldo de miles de presos políticos, incluso niños, que también es un régimen aliado de Daniel Ortega. Y podría seguir enumerando aliados en Venezuela, aliados en Corea del Norte y un largo etcétera e infame. Lo que está claro es que si las sociedades democráticas quieren preservar los derechos y libertades que tanto nos han costado, no podemos permanecer indiferentes ante tantos horrores. Esto va más allá, como repito, de ideología o intereses económicos, de estrategias geopolíticas. Esto va más allá del gas natural o va más allá del petróleo. Y precisamente por ello la Unión Europea es un símbolo de libertad y democracia para todos. Es un modelo de bienestar y de participación ciudadana que tanto ansiamos otras sociedades como la nicaragüense, y su voz y poder político puede ser un factor de cambio para Nicaragua. Así que agradecemos las acciones de la Unión Europea para garantizar la democratización de Nicaragua, pero creemos que muchas de las demandas que se han venido haciendo al Parlamento Europeo y que las venimos haciendo desde hace muchos años, y estas resoluciones no han sido ejecutadas a cabalidad por el Ejecutivo comunitario. Lograr eso podría suponer el empuje que necesitamos para que el régimen acepte una solución cívica, pacífica, con garantías y seguridades para la sociedad nicaragüense. Esta solución pasa por la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez, pasa por la liberación inmediata de todos los presos políticos y por el restablecimiento de los derechos humanos en Nicaragua. Yo quisiera finalizar agradeciendo de forma especial a España por ese inmenso gesto de solidaridad y ofrecer la nacionalidad a quienes de forma arbitraria hemos sido despojados de nuestra ciudadanía nicaragüense en un acto sin precedentes a través de leyes ilegítimas que declaran apátrida no solamente a los 222 presos políticos excarcelados, sino a otros 94 nicaragüenses, incluso familiares de los excarcelados, como ha sido el caso de mi esposa, cuyo único y supuesto delito, después de ser declarada por el Estado de Nicaragua como traidora de la nación, ha sido hablar por la liberación de todos los presos políticos. Quiero también, antes de finalizar, expresar mi gran preocupación por los familiares que están aún en Nicaragua, que no se les permiten sus pasaportes, efectivamente dejándolos como una suerte de rehenes dentro de Nicaragua para impedirnos hablar internacionalmente. Creemos que este Parlamento puede jugar un rol importante con sus buenos oficios para ayudarnos a la reunificación familiar. Quiero finalizar insistiendo en que esta lucha cívica y no violenta para nosotros es fundamental. Salimos de esa cárcel sin odios en nuestro corazón, dispuestos a construir una Nicaragua en donde incluso los hijos de nuestros carceleros, los hijos e hijas de quienes nos torturaron y nos tuvieron ahí, también van a tener la oportunidad de un país libre y justo para todos los nicaragüenses sin excepción. Efectivamente, en nuestros corazones no hay odio, pero para poder hacer realidad esa visión de una Nicaragua libre, una Nicaragua justa, una Nicaragua para todos, necesitamos la solidaridad de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, and I want to say also muchas gracias to the interpreters who give us now 5 minutes more. Thank you very much. But now we continue then in Spanish. So, and I give the floor to Javier Nart because I'm sure he wants to say something, and maybe also Javier López. Lo que he oído me es suficiente. Quiero darle un abrazo a la compañera Dora María Tellez y también a Félix Maradiaga, nicaragüenses, así que viva nuestra Nicaragua. Gracias, Presidenta. De las palabras de la señora Tellez, que son muy conmovedoras, me queda una duda. Bueno, esta condición de apátrida realmente es algo bastante excepcional, digamos, en el mundo civilizado. Pero a pesar de haber recibido ofertas de nacionalidad por parte de algunos países de la Unión, en particular España, veo que no es suficiente otorgarles la nacionalidad, porque creo que entendí que requerían algo más, y en particular
me preocupó algo que debe estar sucediendo en este momento, es la necesidad de una atención médica a las personas que han sido liberadas, pero que han quedado pues con el trauma de haber sufrido la prisión injusta que ellos bien describieron, en las condiciones que bien describieron. ¿Es posible recibir alguna ayuda de alguna institución de la Unión Europea, de los Estados americanos, algo para sanear un poco esta triste situación? Se lo pregunto a la señora Telles. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias. Yo me sumo a los comentarios hechos por mis colegas. Para nosotros son dos intervenciones muy importantes las de hoy. Se utilizaba la expresión de felicidad agridulce, ¿no? De una sensación agridulce que yo creo que es la que muchos aquí también sentimos. Alegrarnos evidentemente por vuestra liberación y los más de 200 prisioneros políticos, pero en unas condiciones inhumanas, incumpliendo de forma sistemática la legalidad internacional. Y simplemente expresar el compromiso de acompañamiento en la medida de lo posible, tal y como ha explicado bien Leopoldo, que debe hacer este Parlamento, que debe animar a los Estados miembros a que se continúe haciendo, reconocer el buen hacer en lo que hace referencia al ofrecimiento de la nacionalidad del caso de España, y que la lucha continúa también en el caso de Nicaragua, ¿no? Porque continúan habiendo presos políticos en el país y porque el país continúa viviendo una lamentable situación de terror en donde la democracia ha sido asesinada, ¿no? Muchas gracias también a Javi. Duccio, I don't know if you want, Bandini, if you want to add something, especially as you also speak very perfectly Spanish, if you want to add something also. Si hay tiempo, sí, no. Por favor, sí. ¿En inglés o en español? Española. Español, ok. Entonces. No, como saben, la Unión Europea en un primer momento reconoció y dio la bienvenida ¿cómo se dice? Al release, a la liberación de los 222 prisioneros políticos, aunque nunca hubieran debido estar encarcelados en primer lugar. Y también el rol jugado por la administración para sacarlo rápidamente del país y por España en ofrecerle la nacionalidad. De todas formas, aún rechazando la decisión de quitarles la nacionalidad y sus derechos civiles y políticos, vimos también la posibilidad de que pudiera ser un signo positivo, como estaba mencionando la señora Telles, y que se había esperado por mucho tiempo, que pudiera abrir la puerta al diálogo y acciones parecidas. Sin embargo, nos toca seguir condenando en los términos más duros una represión que se ha venido agudizando contra cualquier forma de disidencia y de oposición, y que sigue mostrando violaciones tanto de la Constitución como de los compromisos internacionales adoptados por Nicaragua. Y entonces, en este sentido, las medidas de quitarle a otros 94 defensores de derechos humanos, activistas de sociedad civil, artistas, periodistas, opositores y religiosos, sus derechos, su nacionalidad y también quitarle las propiedades, son violaciones absolutamente inaceptables en primer lugar de la Constitución de Nicaragua y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, a pesar de seguir abierto a un posible diálogo, nos toca otra vez llamar a las autoridades a su responsabilidad por las repetidas violaciones de derechos humanos y seguir insistiendo que cancelen, que anulen la legislación que viola los derechos humanos y cesen la persecución, tratando de volver a un respeto pleno de los derechos humanos que incluya la libertad de reunión, de asociación, de expresión, de creencias religiosas o cualquier otro tipo de pensamiento.
Seguimos pensando que la recuperación de un diálogo inclusivo entre gobierno y oposición y la restauración de una democracia genuina, en línea con los compromisos adquiridos por las autoridades en el marzo de 2019, sigue siendo la única manera constitucional de solucionar la crisis política, económica y social en Nicaragua. Y de nuestro lado seguimos apoyando a la sociedad civil nicaragüense con nuestros proyectos, sabiendo que son los que son más afectados de esta situación. Y por último, para hacer una referencia específica a lo que estaba mencionando la señora Telles, quería mencionar que también estamos activamente mirando las posibilidades de proveer apoyo urgente a los 222 deportados. O algunos de ellos, sobre todo nuestros instrumentos hasta ahora han sido enfocados en los defensores de derechos humanos, entonces estamos mirando en particular la posibilidad de priorizar los defensores de derechos humanos al interior de este grupo de 222 y de los 94 que ya estaban afuera del país. Tenemos instrumentos específicos para apoyar defensores de derechos humanos y sociedad civil en exilios. Entonces estamos mirando cómo esos instrumentos se pueden utilizar rápidamente para apoyar a estas personas específicas.